Hola compañeros de Administración de Empresa, mi nombre es Joana Hernández. Junto con mis compañeros el día de hoy vamos a hacer un paralelo entre los dos discursos de Martin Luther King y Gandhi. Vamos a empezar con Martin Luther King. Fue el encargado de emprender una lucha pacífica por conseguir los derechos civiles de los afroamericanos. ¿Qué sucedía en Estados Unidos? Había mucho racismo, había en los buses, cuando las personas de color se subían, ellas no se podían sentar junto con las personas de color blanco. Inclusive a veces tenían que levantarse de sus puestos y dejarle el puesto a esas personas de color blanco. No se podían estrechar las manos entre ellos, no podían tampoco compartir en ciertos lugares, no podían haber personas de color. Martín tenía una gran capacidad oratoria que lo convirtió en uno de los personajes más influyentes durante más de 10 años. Logró grandes luchas de los derechos civiles a través de las posturas no violentas y las manifestaciones pacíficas. Martin Luther King siempre luchó para que hubiese una igualdad con las personas de color. Fue un activista, un gran orador, y esto hizo que fuera un personaje influyente en ese momento, que tuviese una voz del pueblo que no podía ser escuchada, que pudiera expresar a través de él todo aquello que estaba lastimando en ese entonces a su pueblo, por así decirlo, a las personas de color. Fue tantas las luchas, tantos los encuentros, las manifestaciones, que en un momento hubo un ataque hacia él, la policía, los atacaron con agua a todas las personas que estaban allí reunidas. Y esto fue uno de los motivos que lo llevó a la cárcel. En ese entonces estaba el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, que él compartía los ideales y los pensamientos de Martin Luther King. Él fue el que lo ayudó a sacar de la cárcel, porque él no apoyaba lo que pasaba o lo que hacían las personas blancas, y compartía ese sueño de que en algún momento, tal vez en algún futuro, iba a haber esa igualdad de las personas no importando su color. Uno de los grandes paralelos entre el discurso de Martin Luther King y Gandhi es que fueron dos personajes que influyeron en promover la lucha de sus derechos a través de la no violencia. Con Gandhi decía algo que era que él no le importaba que se rieran de lo que él decía, porque uno de sus pensamientos era de que él no iba a hacer nada en contra de aquellas personas o aquel pueblo que lo perseguía, ¿sí? Entonces él decía que ellos no se daban cuenta, estaban cegados de que lo que querían ellos como pueblo era apoyarlos para ganar esa guerra que habían en ese momento, y los consideraban, eran como unos enemigos. Entonces él le decía a su pueblo que él no iba a actuar de la misma manera como lo hacían ellos, que un paso que él diera o algo que él hiciera iba a influir en que serían como marcados o tildados, de tal manera de que utilizaron la violencia para poder alcanzar aquellos ideales en los que Gandhi quería influenciar. Algo muy importante que él decía es que el camino de la no violencia, aunque pareciera que no se hiciera nada y aunque pareciera que no hubieran resultados, habían logrado mucho, porque iban a hacer esa pauta o iban a tener esa marcación, iban a ser recordados por aquello que tal vez muchas personas o muchos pueblos no logran, y es hacer las cosas de una manera pacífica. El dispositivo discursivo de Martin Luther King nos profundiza sobre las comunidades negras y esclavas de su época, que aún firmaba la proclamación de la emancipación de los negros y de los esclavos, aún a pesar de 100 años, se seguía con la misma discriminación y racismo de su época. Él veía con tristeza esta desigualdad entre los blancos y los negros, y añoraba y tenía un sueño que era en ver a los niños de los padres negros y esclavos jugando con los niños de los padres blancos. Él tenía su premisa, e incluso lo cita en su discurso, que es que todos somos iguales. Las familias somos iguales, y esto es lo que nos hace como profundizar el tema de Martin Luther King. Él añoraba con ver las naciones con total igualdad, total libertad para ellos, y que todos sean iguales, los mismos trabajos, las mismas derechos y bienestares para cada una de las comunidades. La similitud de los dos dispositivos discursivos, tanto el de Mahatma Gandhi como el de Martin Luther King, radica primero en la no violencia. Ellos promueven la no violencia, y segundo es en despertar en la gente que no haya odio en sus corazones. Tanto Mahatma Gandhi como Martin Luther King promueven eso, y es la similitud de este discurso, ya que a través de esas luchas ellos lo que quieren es la igualdad, ellos lo que quieren es la libertad de sus pueblos, de la no violencia.
todo encaminado para un cambio social que les permita crecer en comunidad, que les permita crecer en sociedad, pero de una manera civilizada, de una manera de no violencia, y que se puedan comunir junto con el gran imperio o las comunidades blancas, puedan transmitir ese amor y esa igualdad que les permite a ellos estar en igualdad de condiciones como lo manda Dios Todopoderoso. Mis queridos compañeros, mi nombre es Diego Armando López Buitrago, ¿sí? Entonces vamos a iniciar este video respecto al tema principal, que es desde el punto de vista del discurso narrativo. En el discurso narrativo podemos hablar de política y religión y otros temas en singular, ¿sí? Se acerca el tema de la peculiaridad, porque es muy interesante este tema entre los dos personajes, que es Martin Luther King y Mahatma Gandhi. Entonces, vamos a hablar de unas similitudes y sí, algo que entre ellos se parecía mucho, era que ambos siempre apelaban sobre la no violencia. Era pertinente saber que Gandhi fue el padre de la independencia de la India, del Imperio Británico, y Luther King luchó contra la discriminación racial por la igualdad de los derechos entre negros y blancos en Estados Unidos. Gandhi tenía la ideología, era un partidario de la ideología política y la resistencia pacífica, ¿sí? Y estaba convencido que la no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad, y que es más poderosa que el arma de destrucción, más poderosa concebida por el ingenio del hombre. Entre Gandhi y Luther King eran metas líderes orientados, pues Gandhi quiso la independencia para la India y Martin Luther King quiso los derechos iguales para los americanos entre negros y blancos. Bueno, entonces en lugar de separar la religión y la política, ellos lo que hicieron fue mezclar la política y la religión. Mahatma Gandhi luchó contra la independencia, sí, bueno, Luther King lideró los movimientos de los derechos civiles en los Estados Unidos, y Gandhi luchaba contra la libertad del pueblo de la India. Esas son cosas que se asemejan entre ellos dos, porque los dos eran unos líderes, en la cual pues Mahatma Gandhi pertenecía a su religión del hinduismo y Martin Luther King también era un pastor. Entonces en esos dos aspectos ellos se parecían muchísimo. También se parecían muchísimo en que buscaban era la paz en lugar de la violencia, y utilizaban la política como un recurso para hacerle ver por los problemas y los conflictos por los cuales su pueblo estaba pasando, ¿sí? Entonces esas son sus semejanzas. Ellos sufrieron mucho, lamentablemente, ellos los dos fueron asesinados, ¿sí? Injustamente. También quería compartir, los tiempos de Martin Luther King existía una discriminación racial, por ejemplo, hacia las personas afrodescendientes, tremenda, muy grande, ¿sí? Algo sorprendente. Entonces, por eso, de una manera pacífica, Martin Luther King se atrevió a alzar su voz, y lo mismo Mahatma Gandhi. También podemos hablar de que Martin Luther King hubo una marcha, algo que se asemeja a la marcha de la sal de Mahatma Gandhi. En Mahatma Gandhi la marcha de la sal era porque el imperio británico pues estaba explotando las minas de sal en ese entonces, y pues entonces ellos realizaron una marcha pacífica en contra de la explotación minera. Y en el caso de Martin Luther King, pues en Washington en el año 1963, el cual dio un discurso que se llama Tengo un sueño, que es uno de los discursos más populares que existen en la historia de la humanidad. En la conclusión quiero compartir que nunca debemos que ser violentos, debemos que siempre buscar la paz en nuestra mente y en nuestro corazón, independientemente de la situación en la que nos encontremos, sí, ya sea política o religiosa, siempre buscar la paz entre compañeros y entre todos. Sí, bueno, esa es mi enseñanza, esa es la enseñanza que aprendí, y las conclusiones, que sí se puede y podemos salir adelante. Sí, entonces un fuerte abrazo, un beso muy grande para todos. Entonces les saluda Diego Armando López Buitrago, de Administración de Empresas. Un beso muy grande, hasta luego.